En su infancia, María siempre traía a casa gatitos sin hogar, pájaros heridos y perros maltrechos. Su abuela Clarisa, quien la crió después de la muerte de su madre, suspiraba y decía: «Ay, María, un gatito aquí, un perrito allá. Algún día traerás a casa a un niño sin hogar. Y luego será peor, te enamorarás de algún vagabundo y te casarás con él. Tu compasión te arruinará». María realmente era una niña muy bondadosa. Amaba a todos y se preocupaba por todos. Quizás ella misma carecía de amor y cuidado, ya que solo tenía a su abuela. Por eso, la niña se esforzaba por dar calor a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Era bastante predecible que después de la escuela se fuera a estudiar a una escuela técnica de enfermería para ayudar a las personas. Después de graduarse con honores, María consiguió trabajo en una clínica de la ciudad y se entregó por completo a su profesión. Es cierto que viajar desde el pueblo hasta la ciudad para trabajar era un poco difícil, pero la joven se acostumbró. Y finalmente, la abuela suspiró de alivio. En los últimos años, temía morir sin poder establecer a su nieta, pero ahora María se ganaba la vida por sí misma y, si lo deseaba, podía seguir estudiando. Así que la anciana estaba segura de que todo estaría bien para su María. La vida realmente seguía su curso y a María le parecía que cada día iba mejor. En el trabajo, aunque había pequeños contratiempos, en general, todo estaba bien. Su salario, aunque no era mucho, le alcanzaba por ahora. Sí, y los pacientes apreciaban sus esfuerzos. Había algunos con quienes hablar era un verdadero placer. Cada día, aunque parecía igual al anterior, siempre le brindaba emociones agradables y la sensación de felicidad de estar en el lugar correcto y dedicarse a lo que amaba. No esperaba sorpresas de la vida. Sin embargo, para eso están las sorpresas, para suceder de repente. Un día, regresando en una fría noche de octubre después del trabajo, María notó a un niño en la parada del autobús, sentado en el banco y moviendo tristemente los pies, mirando melancólicamente los calcetines desgastados de sus zapatillas que alguna vez fueron blancas. Al principio, la chica apenas le prestó atención, después de todo, era solo un niño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo le había sucedido al niño. En primer lugar, estaba solo y a simple vista parecía tener unos 5 años. En segundo lugar, el niño obviamente había llorado recientemente. Y además, estaba vestido inadecuadamente para el clima, ni siquiera tenía un gorro. María se acercó y se sentó junto a él, pero el pequeño se apartó inmediatamente. «No tengas miedo, no te haré daño. ¿Quieres un chocolate?». Sacó una barra de chocolate de su bolso, que un agradecido paciente le había dado hoy en el bolsillo de su bata. El niño miró de reojo, pero se apartó sin tomarlo. «Tiene miedo», pensó María. «¿Quién lo habrá asustado así?». «Sabes», le dijo al niño, «este chocolate es delicioso. Y yo tengo tanta hambre que me comeré un pedazo con gusto. ¿No te importa?». De verdad, podría entusiasmarme y comerme todo. Con estas palabras, abrió el envoltorio y, rompiendo un trozo de la barra, se lo llevó a la boca. ¡Qué delicioso! El chico miró el chocolate y entonces María le ofreció de nuevo el dulce. «Vamos, toma». Lo animó la joven. Esta vez el niño no se negó. Comió con avidez, mirando desconfiado a María. Mientras tanto, ella lo miraba con lástima, al niño le faltaba una comida caliente y apropiada, además de un baño y un corte de pelo. Cuando el pequeño terminó de comer, ya se veía más animado. «Gracias». «¿Hay más?», dijo de repente.
Lo siento, pero no hay más, respondió María, notando que el niño incluso dijo gracias. ¿Cómo te llamas?, preguntó María. Me llamo José, ¿y tú? Yo soy María. José, ¿cuántos años tienes? Tengo 6, respondió José con orgullo. El próximo año iré a la escuela, pero no puedo ir porque a los tontos como yo no los aceptan allí. María levantó sorprendida las cejas. ¿Quién te dijo que eres tonto? El tío León, el esposo de mi mamá, suspiró José. ¿Él te llama así? Se sorprendió y al mismo tiempo se indignó María. ¿Y cómo reacciona tu mamá ante eso? Mi mamá no está, suspiró de nuevo el niño. Está en el cielo con mi abuela, mi abuelo y Busey. La madre ha fallecido, comprendió María. Qué tristeza para este niño. ¿Y quién es Busey? Busey es nuestra perra con mamá. Ella ladraba fuerte y pedía comida cuando el tío León se la llevó y ya no la he vuelto a ver. Luego él dijo que devolvió a Busey a mamá, así que decidí que ella también está en el cielo. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas por lo que escuchó y un escalofrío recorrió su espalda. Sintió miedo. ¿Y qué haces aquí? Hace frío y estás solo en la parada. Es tarde y sin gorro. El tío León estaba borracho hoy y estaba gritando con otros hombres hacia mí, me arrojaron un taburete, pero no me alcanzaron. Me asusté mucho. Me vestí y me fui, pero no encontré el gorro, respondió el chico. ¿Y con frecuencia el bebe? Siempre está borracho, así que me escapo. Sueño mientras me siento aquí. ¿Qué pasa si mi mamá viene en autobús y me lleva? La estoy esperando. María apenas pudo contenerse para no llorar. Pero en el hospital había escuchado muchas historias desgarradoras, así que sabía que para ayudar, debía mantenerse tranquila. Hace unos minutos, pensaba que tenía que llevar al niño a la comisaría para que la policía se hiciera cargo de su situación. Pero ahora comprendía que tenía que llevar a José consigo, alimentarlo y ponerlo en orden. José, ¿vienes conmigo? En mi casa tengo pasteles deliciosos y té. Y también tenemos un perro y 3 gatos. Le dijo. El niño recibió la tentadora oferta sin mucho entusiasmo. Mi mamá no me deja. Bueno, no me dejaba ir con extraños. Es correcto. Pero no soy una extraña, soy enfermera, trabajo en el hospital. Y debo ayudar a las personas, y quiero ayudarte a ti. Mi autobús llegará pronto. ¿Vienes conmigo? José se estremeció. No lo sé. El tío León se enojará y me golpeará otra vez. También te golpea. La indignación de la chica no tenía límites. ¿Sabes qué? Ven conmigo. Ya es suficiente para ti. En ese momento, se acercó un autobús a la parada. María tomó al niño de la mano y lo llevó consigo, él caminaba con la cabeza baja. Cuando el autobús arrancó, José se apresuró hacia la ventana y la joven temió que comenzara a gritar, lo que podría llevarla a ser acusada de secuestro. Sin embargo, el niño miró silenciosamente hacia afuera y llegaron al pueblo sin problemas. La abuela Clarisa no estaba emocionada con el hallazgo, pero no lo demostró, ya que el niño no tenía la culpa de nada. Ella lo alimentó y luego fue a la vecina que tenía hijos y le pidió ropa limpia para José por un tiempo. Encontraron algunas prendas, por lo que lavaron al niño, lo vistieron y le permitieron ver dibujos animados mientras los adultos discutían su situación. A la abuela no le gustó el sorpresa de su nieta. ¿Te das cuenta de que esto es un caso de secuestro de niños? Robar a niños ajenos. Abuela, ¿pero qué dices?
Yo no robé a nadie. Simplemente lo encontré y decidí ayudarle. Lo encontró, dice, murmuró la anciana. Deberías haberlo llevado a la policía. No, respondió María, no puedo hacer eso. Mañana me dirigiré a la señora Blanca, nuestra directora médica. Ella seguro que dará algún consejo. De momento, el asunto fue cerrado. A la mañana siguiente, María habló de su situación a la señora Blanca, en quien confiaba la trabajadora diligente y talentosa. Por si acaso la abuela entregaba al niño a la policía, María lo llevó consigo al trabajo y lo mostró a la directora. María, tiene rastros de golpes, dijo la médica. Vamos a reportarlo y llevarlo a la policía. S.R.A. Blanca, ¿cómo puedo entregarlo a la policía? Lo llevarían a un orfanato y ya no podría sacarlo de allí. No te preocupes, María. Tengo conexiones en la policía. También en la protección de menores. No vamos a violar la ley. Solo averiguaremos qué se puede hacer en esta situación excepcional para que tú no termines siendo la culpable. Tampoco sabes quién es su padrastro. Podría ser algún criminal. Desde entonces, para María comenzó un infierno burocrático con explicaciones, documentos y demás papeleo. Afortunadamente, en el Servicio de Protección Infantil entendieron a la joven y prometieron ayudarla. También hubo activistas sociales que se ofrecieron a ayudar a María e incluso publicaron su historia en el periódico. Fue una etapa muy difícil en la vida de María. Sin embargo, gracias al esfuerzo de personas compasivas, finalmente se convirtió en la tutora legal de José. Fue el día más feliz, ya que durante todo ese tiempo, la joven se había encariñado mucho con el niño y él con ella. Incluso la abuela Clarisa consideraba a José como si fuera su propio nieto. Y el padrastro del niño ni siquiera lo buscó. Al principio, no salía de la embriaguez y no entendía nada, y cuando se sobrió y se dio cuenta de que José no estaba en casa, temió que sus compañeros de bebida le hubieran hecho algo. Por lo tanto, temía ir a la policía. María hizo muchos esfuerzos para calentar al niño desamparado. Pero tenía tanta bondad en su corazón que con el tiempo, José se sintió el niño más feliz del mundo. Aunque la familia no era rica y vivían modestamente, el niño estaba contento con todo. Juntos encontraron la tumba de la madre y los abuelos de José, la visitaron regularmente y cuidaron el lugar. Con mucho esfuerzo, María pudo conseguir una fotografía de la madre de José, ya que el padrastro la había destruido todo en un ataque de embriaguez. Tuvo que buscar conocidos y familiares lejanos que todavía tuvieran algo. Y cuando María le dio al niño un álbum con fotos, él estaba increíblemente feliz. El niño también resultó ser un gran amante de los animales, cuidaba a los gatos de María y le encantaba jugar con el perro. Y en otoño, la joven llevaba al niño a la escuela, vestido con estilo y con un peinado moderno, con un traje impecable y un enorme ramo de rosas de jardín, cuidadosamente cultivadas por la abuela Clarisa para la ocasión. José estudiaba bastante bien, especialmente porque había pocos niños en su clase en el pequeño pueblo. Por lo tanto, la maestra le prestaba mucha atención a cada niño. María sentía que tenía una verdadera familia. Le gustaba esta responsabilidad. Le encantaba trabajar con el estudiante de primer grado. A veces se reía de la profecía de su abuela que se hizo realidad. En algún momento, ella había predicho que María traería a casa a un niño sin hogar. Sin embargo, la joven no tenía idea de que pronto se cumpliría otra profecía. Un día, en el hospital donde trabajaba María, ingresó un chico bastante guapo pero con la piel enrojecida y maltratada y una voz ronca.
Se llamaba Óscar y llegó allí debido a sus heridas. Alguien le cortó la cara en una pelea. Al principio, el nuevo paciente no despertó ningún sentimiento en María. Ella le hacía el vendaje como a todos y hablaba educadamente como con todos los demás pacientes. Pero un día, Óscar tomó la mano de María y le dijo: «No puedo apartar los ojos de ti, María. ¿De qué sirve que me cures si estoy constantemente nervioso mirándote? No puedo dejar de admirarte». La enfermera se sintió confundida. Los pacientes le habían expresado su simpatía antes, pero nunca de esta manera. Intentó liberar su mano, pero Óscar la apretó, dejándole claro que no la soltaría. Y el corazón de la joven empezó a palpitar cuando sintió esa seguridad y fuerza. Se dio cuenta de que estaba perdida. Nadie visitaba a Óscar en el hospital, él lo justificaba diciendo que no se comunicaba con sus padres. No había hecho amigos leales, su vida era complicada. Era un solitario porque tenía opiniones diferentes sobre la vida que la mayoría de las personas. A María le pareció esto tan romántico, porque Óscar era como un lobo solitario, por encima del resto de la manada. Después de ser dado de alta, Óscar llevó a María un lujoso ramo como muestra de agradecimiento, luego la invitó a dar un paseo en un café. Y después de eso, comenzaron un apasionado romance. María ya había tenido relaciones con chicos jóvenes antes, pero nunca algo serio. Más bien, con cada chico, ella quería una familia y niños. Pero a menudo, ellos no estaban dispuestos a asumir responsabilidades. Óscar era diferente. Desde el primer encuentro, empezó a hablar de cómo quería una esposa fiel y amorosa que llenara su vida de significado. ¿Entiendes, María? La vida de un soltero no es completa. Un hombre es un proveedor por naturaleza. Debe ser el padre de la familia por la que trabaja, a la que alimenta. De lo contrario, simplemente se emborrachará y se irá cuesta abajo. Yo no quiero eso, le decía a Óscar. Vaya, Óscar, pensé que eras un soltero empedernido, un lobo solitario, se sorprendía María. Sí, así es, pero es una medida forzada. El problema no está en mí, sino en mi entorno. Hay muy pocas chicas que posean las cualidades que aprecio. Toda mi vida he buscado a esa única persona y no la encuentro. Pero si la encuentro, nunca la dejaré ir. Ella será mi reina. Sabes, a veces pienso que eres tú, María. Con estas palabras, María se derretía como un helado, su corazón latía fuertemente y sus piernas se debilitaban. La joven se atrevió a invitar a Óscar a su casa, y él se quedó a pasar la noche bajo el pretexto de que sería difícil llegar de la aldea a la ciudad por la noche. Pero al día siguiente, tampoco se fue. «Qué bien se está aquí, abuela Clarisa. Es acogedor, me siento como en casa», decía Óscar, dándole palmaditas familiarmente en el encorvado hombro de la anciana. «De visita es bueno, pero en casa es aún mejor, ¿verdad?», respondía la anciana con una indirecta. Pero Óscar parecía no escucharla. Cada semana venía a ver a María y se quedaba varios días. Se sentía cómodo en esta casa y decidió quedarse aquí para siempre. Sin embargo, abuela Clarisa se enfadó mucho cuando Óscar apareció con sus cosas. «No», dijo categóricamente. «Solo si te casas con María, entonces te mudarás aquí. Pero por ahora, vete». La anciana estaba muy indignada con el comportamiento del huésped, que además no se llevaba bien con José. Desde el principio, él se burlaba del pobre niño, a pesar de que María le había contado la difícil historia del chico. A María tampoco le gustaba esta actitud hacia su pequeño protegido,
pero lo atribuía a la falta de habilidades de Óscar para tratar con niños. No te preocupes, ambos se acostumbrarán el uno al otro y todo estará bien, reflexionaba. María estaba segura de que Óscar la amaba y haría todo para que ella fuera feliz. Y lo confirmó cuando le hizo una propuesta de matrimonio. La joven aceptó sin dudarlo y pronto se casaron. José estaba muy insatisfecho con tener que compartir a María con alguien como Óscar. Y la abuela tampoco simpatizaba con el nuevo pariente. Decía: ese Óscar es resbaloso. Pero María amaba y creía que Óscar aún mostraría su verdadera naturaleza. Después de todo, él le decía a su joven José cosas tan maravillosas. Pero hasta ahora, Óscar no cumplía con sus expectativas. Incluso no conseguía un trabajo. Al principio lo justificaba diciendo que no podía esforzarse mucho después de sus heridas. Luego decía que no había trabajo en el pueblo. No quería ir a la ciudad porque tenía malas asociaciones con ella. En resumen, necesitaba tiempo y María decidió no apresurar a su amado. Durante todo un año, María vivió en la ilusión de la felicidad, perdonando la pereza y los episodios de embriaguez de Óscar. Abrir los ojos sobre la persona con la que se casó le ayudó la muerte de la abuela Clarisa. Fue un gran impacto para la joven, ya que la anciana murió de manera inesperada. Sí, solía enfermar a menudo, como todos los ancianos, pero su nieta no pensaba que el final estaba tan cerca. Por alguna razón, justo después de la muerte de la anciana, Óscar se imaginó como el dueño de la casa y comenzó a descontrolarse por completo. 2 semanas después del funeral, José tenía un moretón en la mejilla y el niño dijo que se peleó en la escuela. María comenzó a investigar quién era el culpable y prometió que castigaría severamente al acosador. El niño tenía miedo de que alguien inocente resultara herido y confesó que fue Óscar quien lo golpeó. ¿Qué? ¿Por qué?, exclamó la joven. Y entonces el chico se derrumbó por completo y le contó a María que esto sucedió después de que tía Violeta los visitara y José le echó agua en los zapatos. Aunque trató de mentir, diciendo que quería lavar esos zapatos, en realidad solo los llenó de agua por malicia. Violeta tuvo que irse a casa con los zapatos mojados, lo que la enfadó mucho y también a Óscar. Él expresó su enojo con una fuerte bofetada. Escuchando todo esto, María no podía creer que algo así le estuviera sucediendo. Violeta solían ser amigas en la escuela. Luego, sus intereses divergieron, ya que María se centró en sus estudios, mientras que Violeta estaba interesada en otras cosas. Pero aún así, no podía creer que pudiera actuar así con una amiga. ¿Y Óscar? Después de todo, él era su esposo, quien le decía palabras tan hermosas. Afirmaba que era un soltero y que María era la única mujer que le interesaba. Pero pronto Óscar demostró que la abuela Clarisa tenía razón y que María se había equivocado gravemente sobre este hombre. Se volvió muy descarado y comenzó a venir a casa frecuentemente borracho, gritando tanto a José como a María. Comenzó a criticarla, burlándose de su apariencia, llamándola desaliñada y una mala ama de casa. Y pronto se supo que realmente estaba viendo a Violeta y la mitad del pueblo lo sabía. La única que no estaba al tanto era María, ocupada con el trabajo, las tareas domésticas y cuidando a José. El día laboral de María terminó y se preparaba para irse a casa, pero no podía quitarse de la cabeza la pregunta: ¿cómo pudo hacerme esto? Durante todo el día, se contuvo para no mostrar su dolor a los pacientes y colegas. Pero tan pronto como cruzó las puertas del hospital, empezó a llorar de inmediato. Lloraba fuerte, sin preocuparse por nadie más, como una niña pequeña para quien solo existe su dolor y nada más. Su corazón se partía en su pecho,
sus oídos zumbaban y delante de sus ojos solo había una oscuridad opaca. La joven ni siquiera notó que un coche salió de la curva. Todo sucedió tan rápido que María no tuvo tiempo de entender nada. El chirrido de los frenos, un fuerte golpe, gritos y una extraña ingravidez, después de la cual la joven sintió un dolor desgarrador. Quería respirar, pero algo la aplastaba con tanta fuerza en el pecho que sus pulmones se negaban a obedecer. Este es el fin, pensó María y cerró los ojos. Despertó en la habitación del hospital, era su hospital. Ahora María era la paciente, no la rescatista. Dolores, una enfermera amable que recién había terminado sus estudios, sostenía la mano de María y la miraba con simpatía en su rostro pálido y agotado. María, ¿me escuchas?, repetía emocionada. Sí, Dolores, te escucho, te veo. Todo se ve borroso, murmuró María, sin reconocer su propia voz. No te preocupes, no tienes una conmoción, pronto verás normalmente. Estoy tan contenta de que estés viva. Has volado 20 metros. Es increíble. El conductor huyó, por supuesto. Por suerte, algunas personas te vieron mientras pasaban y llamaron a la ambulancia. Un poco más y... Dolores se secó la nariz. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuál es el diagnóstico?, preguntó María con voz débil. Oh, María, el médico te lo explicará todo. Sabes las reglas. Pero, como trabajas aquí y eres enfermera, te lo diré de todos modos. No esperes buenas noticias, el golpe fue fuerte, caíste sobre el bordillo. Ahora las cosas no están muy bien. Pero ya sabes cómo son los casos complicados. Hay esperanza. María cerró los ojos. Se dio cuenta de que algo había sucedido que dividió su vida en antes y después. 2 meses después, decidieron dar de alta a la joven. Todo el personal del hospital se despidió cálidamente de María. Le desearon recuperarse, la abrazaron fuertemente, le dieron flores y pequeños recuerdos. El médico le explicó a Óscar sobre la fractura de la columna vertebral. Le dijo cómo cuidarla, qué masajes hacer, le recomendó centros de rehabilitación, medicamentos y modernas sillas de ruedas que harían la vida de María más cómoda. Sin embargo, Óscar escuchaba a medias. Había descartado a su esposa y solo pensaba en lo injusta que era la vida con él. Después de todo, si María hubiera muerto, él habría vivido muy bien en su casa. En el hospital, Óscar solo visitó a María una vez, argumentando que no tenía tiempo, necesitaba cuidar a José y hacerse cargo de la casa. ¿Qué casa?, pensó María. Ni siquiera tenemos gallinas. Sin embargo, al regresar a casa, descubrió que José no había sido bañado, estaba sucio y hambriento. Y no lo habían visto en la escuela durante más de un mes. Los gatos se habían dispersado por el pueblo en busca de una vida mejor, pero regresaban a casa de vez en cuando, aunque estaban muy salvajes. No soltaban al perro de su cadena para correr, apenas lo alimentaban. José hacía todo lo posible para alimentar al desdichado perro, a veces dándole su última porción. María veía todo esto, pero no podía hacer nada, estaba postrada en la cama y sin ayuda externa ni siquiera podía sentarse en la silla que le habían asignado a petición del director del hospital. Y Óscar se volvió completamente desvergonzado, olvidaba alimentar no solo al perro, sino también a María. No la ayudaba con el baño ni la higiene. Solo José la salvaba, le llevaba comida del refrigerador, le leía libros. Y cuando Óscar lo golpeó, acusándolo de robar salchichón del refrigerador, José se quejó a la vecina Teresa.
Ella era una mujer valiente, a quien en su momento la difunta doña Clarisa le prestaba ropa para él. La vecina era de carácter fuerte, fue a la casa de María y amenazó a Óscar con llamar a la policía si volvía a lastimar al niño. Luego se fue a la habitación de María y, al ver en qué estado se encontraba la joven, se horrorizó y comenzó a llorar. María, ¿qué te ha hecho?, lamentó. Pero Teresa no era de las que regaban la compasión, de inmediato tomó el asunto en sus manos. Bañó a la joven, alimentó a ella y a José, le dio masajes, la ayudó a sentarse en la silla. Comenzó a venir 2 veces al día, por la mañana antes del trabajo y por la tarde después. También arregló a José y lo envió a la escuela. Tu Óscar es un desgraciado, murmuraba Teresa, secando la vajilla después de la cena. Se ha vuelto atrevido, no le teme a nada. Y esa amiga tuya, Viola, una fiel compañera. Andan por el pueblo cogidos de la mano. ¡Qué vergüenza! Es desagradable de ver. María no podía escuchar eso. Ella lloró fuertemente, cubriéndose los ojos con las manos. Pobre de ti, mi huérfana. Se dio cuenta Teresa. Pero no te preocupes. Estoy aquí, todo se arreglará. Óscar irritaba enormemente a Teresa. Él comprendió que no sería tan fácil deshacerse de esta mujer y no podrá vivir cómodamente con Viola. Así que decidió recurrir a medidas radicales. Un día, cuando Teresa estaba en el trabajo, Óscar apareció en casa de María con algún hombre vestido con traje y con un tono animado dijo: Querida, este es un abogado. Ha venido para ayudarnos a resolver cuestiones de propiedad. ¿Y qué cuestiones de propiedad podrían surgir entre nosotros?, se sorprendió María. Todo aquí es mío. Exacto, y es así como me tienes aquí. Démonos libertad mutua. Déjame ir y vive felizmente, sonrió Óscar. Anda ya. ¿Quién te está reteniendo?, se preguntaba María perpleja. No me iré a ningún lado hasta que tenga mi propia propiedad. Como compensación, quiero esta casa. El abogado trajo todos los documentos. Necesito tu pasaporte y los documentos de la casa. La abuela lo transfirió a tu nombre hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, solo tienes que firmar unos papeles y listo, en 5 minutos todo estará hecho. Así estaremos bien tú y yo. Óscar sonrió aún más ampliamente. María casi se atragantó. ¿Estás en tus cabales? ¿Me entregarás la casa y luego qué? ¿Con qué nos quedaremos José y yo? El Estado se ocupará de ustedes, como de un inválido y un niño. Mañana llevaré a José a un hogar, ya lo arreglé. Debería haberlo hecho antes. Y tú vivirás en una casa para inválidos, explicó Óscar. No, eso no sucederá, susurró María. Lárgate de mi vista para que nunca más te vea a ti ni a tu abogado. ¿Nos dejarás solos por un momento? Óscar se dirigió al abogado. Y cuando este último se fue, Óscar se acercó más a José y le susurró al oído. Piensa, María, piensa. Déjame ir bajo mis condiciones, o de lo contrario ocurrirá lo irreparable. ¿Cuántos peligros hay en esta casa para un niño? Puede que el agua hirviendo se derrame en la estufa, puede que un cable desnudo le dé una descarga, puede que salga solo al bosque y se pierda en el pantano. María gritó, estaba asustada. Miró a Óscar con odio. Por supuesto, ya se había decepcionado de este hombre, pero no imaginaba que fuera tan monstruoso moralmente. Firmó todos los documentos sin excepción, pero no pudo hacer nada cuando Óscar llevó a José al hogar por la mañana, donde ya había arreglado todo.
La vecina le gritaba, intentaba quitarle a José llorando, pero Óscar la apartó y la mandó a paseo. María cayó en depresión. No quería comer ni beber. Lo único que deseaba era morir. Un día, Óscar llevó a casa a otro invitado. Era un joven agradable, un poco mayor que María. Su voz era suave, sus movimientos seguros, pero en su rostro se veía que estaba pasando por un momento difícil en la vida. María lo entendió de inmediato, ya que ella misma se encontraba en un estado deprimido, por lo que sintió simpatía por el invitado. Sin embargo, esa simpatía desapareció instantáneamente cuando supo por qué había venido. Resulta que Óscar había vendido la casa. Y no solo la vendió, sino que también la vendió junto con María. Adrián, así se llamaba el comprador, tenía una cantidad limitada de dinero y Óscar puso un precio muy bajo a la casa. Adrián quería irse lejos de la ciudad, ya que allí estaba su esposa de la que se acaba de divorciar. Al principio, no quería comprar la casa con una persona viva en ella. Pero Óscar le ofreció un precio muy tentador y lo convenció de que a María le quedaban solo 2 lunes para vivir y pronto nadie lo molestaría. Amigo, entiende, dijo Óscar, quería dejarla en un hospicio, pero no es humano, no es correcto. Que viva aquí hasta el final. Pero qué buena casa puedes encontrar por tan poco dinero. Piénsalo. Y Adrián aceptó. María quedó atónita con esta noticia. Vendieron la casa con ella, equiparándola a un perro que vive en el patio y que simplemente es una lástima arrojar a la calle. Toda su vida pasó ante sus ojos como diapositivas brillantes. ¿Cómo pudo terminar en este punto sin retorno? O, como la advertía la abuela Clarisa. Pronto, Adrián se llevó sus cosas y Óscar se fue sin despedirse. Los documentos de divorcio llegaron por correo. Teresa le informó a María que se había ido a la ciudad sin Viola, la había abandonado. Pero a María ya no le importaba, solo se preocupaba por José y le pidió a la vecina que lo visitara. Sin embargo, en el hogar no dejaron entrar a Teresa, ya que era una desconocida para ellos. Por lo tanto, María no sabía cómo estaba José allí, lloraba todos los días. Y luego decidió que simplemente no comería, no bebería y moriría. Era mejor así que pudrirse viva. ¿Necesita alguna ayuda?, le preguntó Adrián de repente. Preparé el almuerzo. Veo que no come ni bebe nada. ¿Puede comer de todo o tiene alguna dieta especial? Tengo sopa de remolacha y pilaf. No se preocupe, todo es bastante sabroso y comestible. María se volvió hacia la pared, dándole a entender a Adrián que no quería hablar con él. Sin embargo, él no se detuvo. Permítame ayudarla a sentarse en la silla. Quizás quiera salir al patio. Respirar aire fresco. Déjeme en paz, no quiero nada, respondió María. ¿Cómo es eso? Una persona no puede no querer nada mientras está viva. ¿Tiene algún deseo? María se giró bruscamente hacia Adrián. Sí, lo tengo. Devuélvame al 15 de febrero a las 8 de la noche en el callejón Gagarin y asegúrese de que no haya ningún auto que me destroce. Y si no puedes hacer eso, entonces no quiero nada más en esta vida. Solo quiero morir. María casi gritaba, mientras Adrián permanecía en silencio, pálido e inmóvil. En sus ojos se reflejaban el horror y la sorpresa. La joven se dio cuenta de que algo no iba bien y se calló, esperando qué sucedería a continuación. Y de repente, Adrián se desplomó en el suelo y se agarró la cabeza. María escuchó sollozos, sus hombros temblaban. En algún momento, levantó la cabeza, su rostro se enrojeció, los párpados se hincharon.
Limpiándose las lágrimas con la manga, se arrastró de rodillas hacia María y apoyó su rostro mojado en su mano. Luego se levantó bruscamente y se apresuró a salir de la habitación. María se asustó mucho. Pensó que algo estaba mal con él y que había tenido un ataque. Ahora no se sabía qué esperar de él. Sin embargo, Adrián regresó pronto, más tranquilo, y dijo: María, perdona, no pude contenerme. Simplemente me duele mucho por ti. Eres tan hermosa y joven, debes vivir. Estoy seguro de que se puede hacer algo. Te llevaré a la capital, te encontraré a los mejores médicos. Ahora tengo poco dinero, dejé todo por José. Pero gano bastante bien. Además, tengo un coche que puedo vender. Estoy seguro, María, que hay posibilidades. La joven no podía creer lo que estaba escuchando y se sorprendió aún más cuando Adrián le quitó la manta, la levantó como si fuera un copo de nieve, la sentó en la silla y la llevó a almorzar. Él la cuidaba, seleccionaba los bocados más deliciosos y luego la llevó a respirar aire fresco. Se convirtió en un verdadero ángel guardián para ella, cuidando de ella como pudo. Incluso invitó a las chicas de la peluquería local a su casa para que le cortaran el cabello y le hicieran la manicura, ya que un nuevo peinado y unas uñas arregladas eran el mejor antidepresivo para las mujeres. María le pidió a Adrián que la ayudara a recuperar a José. Sin embargo, él la convenció de que por el momento era mejor ir a visitarlo, ya que pronto ella se iría a la capital para la rehabilitación. Adrián estaría con ella y Teresa no podría cuidar al niño. María aceptó. Visitó a José en el hogar de acogida y él estaba muy feliz de verla. La joven prometió llevárselo tan pronto como pudiera ponerse de pie, y el niño respondió que sería el día más feliz de su vida. Adrián cumplió su promesa, llevó a María a la clínica más avanzada. El médico se alegró de que a pesar de la falta de cuidado adecuado durante los primeros meses, así como el estrés y la falta de nutrición, todavía había buenas posibilidades de recuperación. María se juró a sí misma que haría todo lo posible para volver a caminar, soportaría cualquier dolor. Así comenzaron los largos meses de rehabilitación y Adrián estuvo siempre a su lado, ayudando en todo lo posible. Y poco a poco, él comenzó a sentir algo más que simple simpatía por ella. María también notó que se sentía diferente hacia Adrián, no solo como a un amigo. Se dio cuenta de que él era su persona. Pero se prometió a sí misma que no se convertiría en una carga para él y solo revelaría sus sentimientos bajo una condición: si podía caminar nuevamente. Y ese día llegó. María caminaba apoyándose en muletas, pero caminaba sola. Los médicos aplaudieron cuando la joven dio sus primeros pasos independientes, también fue una victoria para ellos. Adrián fue testigo de su éxito y sus ojos se llenaron de lágrimas. Unos días después, paseaban por el parque del hospital y Adrián ayudaba a María para evitar que se cayera. La joven decidió mantener su promesa y confesar sus sentimientos a Adrián. Ella había superado tanto, logrado tanto, que incluso ahora no tenía miedo de confesar su amor a un hombre. Adrián la escuchó mientras la sostenía de la mano, pero la expresión en su rostro no era clara para la joven. Cuando terminó de hablar, él respondió: María, gracias por tu valentía y sinceridad. Debo decirte que también te amo desde hace mucho tiempo. Pero tengo un secreto que debes conocer, de lo contrario, nuestra relación será deshonesta. Estoy terriblemente culpable ante ti, querida María. Fue mi coche el que te atropelló en aquel cruce, mi esposa estaba al volante. Pero la ayudé a encubrir el crimen. Salí del coche, no te movías, y decidí que habías muerto.
Nos fuimos, en casa tranquilicé a mi esposa, que estaba histérica, y luego fui al garaje y limpié cuidadosamente el coche. La culpa me atormentaba constantemente. Empecé a pensar, ¿y si tú aún estabas viva? Pero la tranquilidad de mi esposa entonces era para mí lo más importante. Y luego descubrí que ella me engañaba con su jefe, y en aquel fatídico día no estaba salvando a mi esposa, sino a la amante de alguien más. Nos divorciamos, le di prácticamente todo. Pero no puedes comprar tranquilidad, tengo el corazón inquieto. Perdóname, si puedes, María. La joven quedó aturdida por la confesión de Adrián. Déjame sola, por favor. Necesito pensar en todo, dijo secamente. Adrián bajó la cabeza y se fue. Desde entonces, María no quería hablar con él. Se había recuperado casi por completo. Solo quedaba un pequeño paso, seguir el régimen y hacer ejercicios físicos regulares en casa. Recuperaron a José del hogar de acogida y él era feliz. Hizo amigos rápidamente con Adrián, pero María no hablaba con su vecino, fingía que no existía. No era difícil, ya que Adrián trabajaba en la computadora por la noche y prefería dormir durante el día, por lo que casi no se cruzaban. Pero un día, cuando Adrián se despertó y fue a la cocina, encontró café recién hecho y tortitas calientes con mermelada casera sobre la mesa. Siéntate a desayunar, Adrián, dijo María con frialdad. Junto a ellos estaba José. Ya había vuelto de la escuela y ahora se esforzaba con su plato de sopa, soñando con las golosinas prometidas por María. Adrián miró a María con escepticismo, pero no discutió, se sentó a la mesa y comenzó a comer su desayuno. María se sentó a su lado y su expresión facial indicaba que aún no había perdonado completamente a Adrián, pero ya estaba cerca de hacerlo. El chico no sabía qué pensamientos llevaron a la joven a descongelarse de repente. Decidió no preguntar nada para no asustarla. Ahora somos una verdadera familia, exclamó José con alegría. Mamá, papá y el hijo. Adrián miró al chico y sonrió. María miró a ambos con seriedad. Coman, murmuró ella. José tenía razón, los tres pronto se convirtieron en una verdadera familia, y María comenzó a darse cuenta de que estaba agradecida por toda esa terrible situación que la había unido a ese maravilloso hombre. Adrián le propuso matrimonio y ella le dio el regalo más importante, anunciando su embarazo. María estaba tan absorta en la felicidad familiar que no escuchó el chisme sobre el regreso de Óscar al pueblo. Había regresado en un estado lamentable, despojado y abandonado por su compañera de la ciudad, una vez que se quedó sin dinero. Y Óscar decidió regresar al pueblo y quedarse con Viola, con quien una vez engañó a María. No tenía idea de que Viola tenía ahora un amante. Un hombre fuerte salió y amenazó a Óscar diciéndole que si se acercaba de nuevo, recibiría un golpe. Óscar no tenía a dónde ir, simplemente caminaba por la calle por la noche y de repente notó su antigua casa. Algunos sentimientos extraños se despertaron en este insignificante individuo. Se acercó a la ventana, a través de la cual fluía una luz suave, y vio la habitación, la misma aunque ligeramente diferente. Óscar quedó sorprendido al ver a su ex esposa. Estaba seguro de que ella estaba muerta. Pero no solo estaba viva, sino que también caminaba por sí misma. Y se veía hermosa, irradiaba luz desde dentro. Tenía un gran vientre, estaba a punto de dar a luz, y Adrián acariciaba su vientre y besaba a María en los labios. Y al lado, José estaba construyendo algo con bloques de construcción. Y todos estaban tan felices, radiantes. De repente, María levantó los ojos y miró por la ventana. Óscar se agachó detrás de un árbol y se apresuró a pasar.
Esa ya no era su esposa, ni su hogar. No tenía nada más que hacer aquí.